las clases el lunes 5, el otro lunes es 12, ahí el lunes 5 retomaríamos las clases, el otro lunes es 12, ahí haríamos una clase de repaso, y el miércoles 13 haríamos el final. Así que bueno, esa es más o menos la programación que tenemos. Bien, vamos a seguir con transformadas de Fourier en S' de R, o sea, ese es el espacio dual de las funciones temperadas. Yo les dije a ustedes que todo esto que estamos hablando viene para construir un espacio que nos permita donde pueda operar la transformada de Fourier libremente, en el sentido de que si tengo una función que es transformable Fourier, la transformada de él cae en el mismo espacio, la transformada de la transformada carga en el mismo espacio, la antitransformada carga en el mismo espacio. Entonces, eso es de lo que se trata, ¿no? Entonces, fíjense, allí está ese gráfico, fíjense, ahí está ese gráfico que me dice, por ejemplo, en SDR, si tomo un phi y le aplico la transformada de Fourier, me da phi sombrero, y si a phi sombrero le aplico la antitransformada, vuelvo a caer en phi, si estoy en el espacio S sub R. En el espacio L1 de R puede pasar que doy un F y voy a F sombrero y caigo allí, puede pasar eso, y me devuelvo y puedo caer allí. Pero también puede acontecer que tenga una G en L1 y al tomar en la transformada de Fourier a esa G, me da una G sombrero, pero ya esa G sombrero no está en L1, que es este caso que está acá. Entonces, por lo tanto, no me puedo devolver, no puedo hacer esto. Y esto lo vimos en este ejemplo, ¿no? Entonces, me construyo este espacio que está acá, que es donde voy a tener garantía de que puedo operar las transformadas de Fourier con toda libertad, pues, sin estarme preocupando de que voy a salir la transformada de Fourier de una función transformable de Fourier de acá, va a caer fuera de acá. Bien, entonces, los G que están en L1, tal que la transformada de él no está en L1, no tienen por ahora antitransformada, y además no es claro si la transformada de Fourier de G existe en algún sentido. Observe que en la figura F sombrero, que es la transformada de F, y phi sombrero, que es la transformada de phi, tienen nuevamente transformadas de Fourier, que son estas, etcétera. O sea, esta tiene, y esta F. Esta F tiene. La situación con G de la figura, y esta tienen a la de G, la situación con G de la figura es un defecto de la teoría desarrollada hasta ahora. Queremos tener un espacio de distribuciones en el cual podamos tomar alegremente la transformada de Fourier y transformada de Fourier repetida y antitransformada sin salir de este espacio. Eso es de lo que se trata. Sabemos que la transformada de Fourier, sabemos que la transformada de Laplace, como importante, es para las aplicaciones tener siempre una antitransformada. Sabemos que la transformada como importante es para las aplicaciones tener siempre una antitransformada. El nuevo espacio S' de R, donde reina la alegría que acabamos de mencionar, debe contener el espacio L1. Procedamos ahora a la definición de S' de R. Es el espacio dual, ¿no? Se llama. Observemos que evidentemente del espacio de todas las funciones a soporte compacto de clases infinito está contenido en SDR. De modo que cada funcional lineal T de SDR en C define por restricción a DDR una funcional lineal de DDR en C, es decir, una distribución. Definimos ahora a S' de R como el espacio vectorial de todas las T que están, de todas las distribuciones
que están en D' de R, que son extendibles a funciones lineales de SDR en C. Así que S' de R está contenido en D' de R. O sea, S' de R, este espacio de distribuciones, va a estar contenido en el espacio de las distribuciones. Es un espacio de distribuciones especiales extendibles a SDR. El espacio S' de R es llamado el espacio de las distribuciones atemperadas, y este adjetivo será explicado más adelante. Vamos a ver. Bueno, yo en la clase pasada di todas estas propiedades, todas estas posibilidades, digamos, si L1 está contenido en S', ya que cada F que está en L1, es extendible al funcionar por la definición de ahora, donde ahora F pertenece al espacio SDR que contiene a DDR. O sea, DDR, fíjense, el phi en el caso de las distribuciones, cuando comenzamos hablando todo esto, el phi era de DDR, pero ahora, como DDR está contenido en SDR, si este phi está en DDR, por supuesto, está en SDR, porque SDR contiene a DDR. La integral converge seguramente porque F está en L1 y además phi está en SDR, decrece a 0. Ustedes ven, pues, SDR es el espacio de todas las funciones que decrecen a 0 más rápidamente que una potencia de 1 sobre X a la alfa. De cualquier potencia de 1 sobre X. Pues. Bien. Entonces, si el F está en L1, entonces F va a estar en S' de R. Otra posibilidad es que si F está en L1 localmente, de crecimiento lento, es decir, para cierta constante k mayor que 0, se tiene esta expresión. Entonces, para cada phi que está en SDR, el producto de Fx con esto es menor o igual que esto. Por lo tanto, esto para X tendrá infinito. F por phi están en L1, de modo que la integral en 1 converge absolutamente para todo phi que está en SDR. O sea, aquí lo que estoy dando en verdad son condiciones para garantizar cuándo voy a obtener este espacio de distribuciones. Pues, si F está en L1, entonces F por phi va a funcionar. Y aquí voy, cualquier distribución de soporte compacto, un T que está aquí, entonces voy a ver que ese va a estar definido para todo phi que está acá y voy a ver que el D va a estar en S'. Bien. Se hace la derivada igualita, se hace todo. Todo esto son las condiciones pues, que estoy teniendo, ¿no? Ajá. Bien. Ahora dice, podemos ahora definir la transformada de Fourier de distribuciones atemperadas y la definimos como lo hicimos para la transformada de Fourier de distribuciones no atemperadas, que fue de esta manera, y lo hacemos de la misma forma para distribuciones atemperadas, ¿no? Dale. Tomamos la transformación de Fourier de T de phi es la distribución T con la transformada de Fourier de la phi. Bien, se ve que es un espacio lineal, que es un espacio vectorial, verifica todas las condiciones, todo ese tipo de cosas. Y aquí hay algunos ejemplos. La derivada enésima del delta Dirac centrada en A es de soporte compacto, obviamente. Y eso implica que la distribución, la derivada enésima del delta Dirac centrada en A va a estar en S', de R, ¿no? Bien. Esta es la definición. Digamos, fíjense, aquí opera igualito. Por la definición de transformada de Fourier, la transformada de Fourier del delta de Dirac centrada en A con phi es delta de Dirac centrado en esto, y esto es la transformada de Fourier en A. Pero recuerden, la transformada de Fourier
En W es EIWA, pero como el W es igual a la A, es esto que está acá, la transformada de Fourier. Ajá. ¿Era E a la I o E a la menos? A ver, ok. Phi en A. Ok. Phi en A. Ajá. Y esto se define de esta manera. Ok. Esto se define así de esta manera. Esto 1 sobre 2 pi. Aquí va un menos. Aquí va un menos. Está equivocado esto. Aquí va un menos. Porque la definición de transformada es E a la menos I omega X. Aquí va un menos. Esto está bien, pero aquí va un menos. Aquí va un menos. Okay, esto está bien. Aquí falta un menos. Aquí hay un menos. Bien, reglas operacionales. Entonces vamos a ver que si F y G están en S' de R y lambda es un escalar, es un complejo, entonces la transformada de la suma es la suma de las transformadas, la transformada de lambda por F es lambda transformada de F, y así sucesivamente. Si F y G están en L1, eso implica que va a existir la convolución que va a estar en L1, y la transformada de la convolución de F convolución G es 2pi del producto de la transformada de F por el producto de la transformada de G. Bueno, ustedes van construyéndose acá, se van construyendo acá su tabla como lo hicieron con Laplace para las transformadas de Fourier. Aquí viene la demostración, ustedes pueden leer la demostración esta, ¿no? Aquí utilizan, aquí el 1 sobre 2 pi lo pasan para acá y utilizan, esto es la transformada de la convolución. Esto es la convolución, la transformada la convolución, hace un cierto cambio de variables, esto y aquello, por Fubini intercambian las integrales. Ahora, primero es que están integrados con respecto a Xi y X, ahora intercambian los signos de integración y llegan a eso. Eso no es de tanto rigor. Bueno, me importa son los resultados, pues cómo utilizar todo esto en los problemas, ¿no? CAF que es una distribución de soporte compacto, y CAG una distribución atemperada, arbitrario, entonces 9 es válido. Donde observamos que F de soporte compacto implica que la transformada es clase infinito, ver clase 17, de modo que en 9 el producto de las dos transformadas está bien definido como producto de una función sin infinito con una distribución. Bien, aquí vienen cuestiones interesantes. Si F es una distribución atemperada, esto implica que la transformada de la derivada enésima de la función generalizada f de x es igual a i omega a la n transformada de f de omega, ¿no? Bien, aquí vienen todas esas demostraciones. Esta otra propiedad interesante, si f está en S', eso implica que x a la n, f de x, esto es f de x, esto no es n, es f de x, transformada es igual a esto que está aquí. Bien, otra propiedad que es la de traslación. Si f está en S' de R, eso implica que f de x menos a es igual a i a la a omega f transformada de omega. Y si aquí en vez de menos es más, entonces aquí se cambia el signo. Se pone menos acá. Si aquí fuera f de x más a, si estuviera trasladando hacia la izquierda, esta es traslación hacia la derecha en a. Entonces, la traslación hacia la derecha en a es esta. Si estoy trasladando hacia la izquierda en a, entonces en vez de menos acá pongo más, pero cambio aquí por menos. Bien, todo eso se puede ver.
Esta es otra interesante ahora. E a la I a X de f de X. Estoy ahora usando traslaciones a la transformada. Igualmente, si pongo aquí menos E a la menos I a X f de X, entonces esto va a ser la transformada de omega más A. Más A. Sería más A si aquí pongo menos. Si aquí pongo menos. Bien. Ahí están las demostraciones que pueden verse adecuadamente. Aquí viene otra propiedad importante que es la del escalamiento. La del escalamiento. Si F está en L1, y es distinto de 0. Entonces, F de A a la X con phi de X, esa, haciendo el escalamiento, esto es igual a esto que está acá. A esto que está acá. O sea, la transformada de F escalada en A es 1 sobre el valor absoluto de A, la transformada de omega sobre A. Esto es importante. Esa fórmula la tienen que tener porque a lo mejor en algún ejercicio hay que usarla. Porque yo no pongo la función con una variable X, sino le puedo poner aquí algo y tengo que saber cuál va a ser la transformada de esa función lambda de X, pues, que es esta que está acá. Bien. Entonces, no nos detengamos en las demostraciones, sino utilicemos otra interesante es esta. Fíjense, esta es bien interesante. Si F está en S', no en S, no doble prima, es prima, una sola. Entonces, la transformada de una función cuya argumento, cuya variable es una función lineal, o sea, es AX más B, digamos. Entonces, esto va a ser, hago el escalamiento en A, E a la I B sobre A esto, E a la I B sobre A omega, multiplicado por la transformada de W sobre A. Esto es importante también que lo tengan en su lista de formulario, en su formulario. Construyanse su formulario. Vayan construyendo su formulario para aplicar esos resultados a cada uno de los problemas que pudieran surgir. Bien. Aquí vamos a seguir. Entonces, la función constante, fíjese, está la función constante 1 de X igual a 1 para todo X en 0 infinito. Esta función está acotada, por lo tanto, define una distribución atemperada. Y quiero calcular la transformada de Fourier. Fíjese, quiero calcular la transformada de Fourier de esa función constante, ¿no? Entonces, la transformada de Fourier es esto, que está acá, pero recuerden que es igual a la vez a esto con la transformada de la otra, y esto por definición, es integrante menos infinito de 1 por phi sombrero de omega de dx. Pero 1 es lo mismo que escribir E a la I por 0 omega. E a la I por 0 omega. Es esto que está acá. E a la I por 0 omega. Eso da 1 que está acá. ¿Ok? Pero eso va a ser igual. Esto es la fórmula de inversión. Entonces voy a obtener que, a ver. Ajá. Entonces, vamos a ver cómo veo esto acá. Espérate. Entonces esto es igual a F. Ok. Esto es igual
por la fórmula de inversión, fíjense, por la fórmula de inversión, esto, aquí utilizo la fórmula de inversión. Esto que está acá es lo mismo que decir F de 0, perdón, phi de 0. Esto por la fórmula de inversión, esto es phi de 0. Todo esto que está acá, todo esto. Recuerden cómo era la fórmula de inversión cuando me devolvía, ¿no? ¿Okay? Entonces, aquí es esto es como mi X para la fórmula de inversión, pero aquí es 0. Entonces, por la fórmula de inversión, este es phi de 0. Pero phi de 0 es esto. Phi de 0 es esto. Entonces, la transformada de Fourier de la función identidad igual a 1 es igual a el delta de Dirac. Entonces, es este resultado. Entonces, la transformada de Fourier de la función identidad igual a 1, de la función constante igual a 1, identidad no constante, porque u de x igual a 1 para todo x. Entonces, la transformada de Fourier de la función constante 1 es igual al delta de Dirac. Al delta de Dirac. Si fuera constante 2, sería 2 veces el delta de Dirac. Y así sucesivamente. Bien, entonces este es un resultado que ustedes pueden tener en su tablita. Pues. La transformada de Fourier de la función constante u de x igual a 1, su transformada de Fourier es el delta de Dirac. Bien, ahora vamos a definir la transformada de Fourier inversa. Entonces definimos una F barra que va de SDR en SDR, donde manda cada phi, lo manda ahora en phi sombrero, pero invertido. Definida de esta manera. Fíjense cómo se define la transformada inversa, ¿no? Phi invertido es igual a E a la I omega de X, phi de X, D de X. Donde omega está entre menos infinito e infinito, y phi es atemperada, y phi está en S, en el espacio de Schwarz. Perdón, aquí. Entonces, tenemos que esa T, la transformada, digamos, barra de phi de A es igual a esto que está acá. Recuerden, tengo que poner la acá, esto que está acá. Además, E a la I a omega, cuando reemplazo la phi de omega, la phi sombrero de omega, la phi sombrero de omega es E a la menos I omega X, E a la menos I omega X, el menos con el menos me da más que E a la I omega A, que es esta, phi de X de X. Entonces, todo esto es esto. Aquí utilizado, aquí reemplazado a la phi sombrero omega, la he reemplazado por 1 sobre 2 pi integral entre menos infinito e infinito de E a la menos I omega X, que al multiplicarla por E a la I a omega me da toda esta expresión que está acá. Phi de X de X. Hago un cambio de variable y me queda esto que está acá. Queda esto que está acá. Entonces, esto que está acá es la transformada de esto. Entonces, aquí realmente lo que he hecho es trasladar hacia la izquierda en A unidades la transformada. Bien. De la misma forma, de modo que esto, de modo que 3 da, ¿dónde está 3? ¿Dónde está 3? Ah, de modo que 3 da, debería ser acá 3. 3 da que la transformada de esto es igual, esto igual a 1 con esto que está acá. 1 con, pero aplico lo que habíamos visto con la transformada. 1 de omega transformada a esto, esto es igual a la transformada de esto por phi de esto, pero la transformada de 1 de omega es delta. Acabamos de ver es delta.
Entonces, esto va a ser delta de esto con esto. Entonces, esto va a ser igual a phi de A, donde A es arbitrario. Entonces, comprobamos, y como A está en R es arbitrario, comprobamos que la transformada conjugada aquí, o sea, raya, la transformada da la identidad, y la transformada de F barra de phi da la identidad. Da la identidad. Entonces quiere decir que una es inversa de la otra. Una es inversa de la otra. La F barra es la inversa de la F, de la transformada F. Por supuesto, 3 no es otra cosa que la fórmula de inversión, ¿no? Que es esta que está acá. Y se dice, y 3 dice que la transformada barra es la inversa de la transformada a la menos 1. Entonces, definimos ahora para un t que está en S', la transformada barra de t como la transformada de t, pero ahora con el sombrero hacia abajo, ¿no? Y se define de esta manera. Y bueno, y puedo hacer toda transformada barra de transformada de t. Me da t, como también me da igual a la transformada barra de t, porque una es la inversa de la otra, y entonces me queda esto. De manera tal que cuando tomo transformadas de transformadas, estoy tomando esta, la paso para acá, me queda así. Esto lo paso para acá, pero la transformada de F con la transformada barra, esto es la identidad, me queda phi acá. Entonces me estoy viendo acá que la transformada barra de la transformada de t es t, demostrando una vez más que una es la inversa de la otra. De manera similar, tenemos acá, aquí debemos tener, aquí se me faltó, aquí es la barra ahora. La transformada de la transformada barra de t es t. Y comprobamos 5. Se me faltó aquí una barra. Como consecuencia, podemos decir que la transformada manda a S de S' de R, va en S' de R, es una objeción con inversa que manda S' de R en S' de R. Y cada relación T en la que envía T en su transformada es en el mismo momento una relación para la transformada de Fourier inversa. O sea, la T transformada se regresa a T y todo cae en el mismo espacio. Como consecuencia de 5, tenemos que para T en S', la transformada de T igual a 0, si solamente si T igual a 0. Ya que la parte del otro lado que implica es trivial, ¿no? Si la transformada de T es 0, eso implica que T es igual a la antitransformada de la transformada de T, ¿no? Pero como esto es 0, porque T transformada de T es 0, entonces F a la menos 1 de 0 es 0. Bien. Entonces, fíjense, estamos aquí en esta situación. Fíjense, esta es la situación ideal. La situación ideal. Hemos llegado a esta situación ideal. Aquí nada se sale cuando estoy en S. Cuando estoy en L', puede ser que se salga, como puede ser que no se salga. Y cuando estoy en S', cuando estoy en S', perdón, todo esto está en S', En S' puede pasar, en S' nada se sale. Todo en S' queda adentro. Esto queda adentro. Queda adentro. En L' se puede salir. En L' tengo esto, pero también aquí se puede salir. Entonces, donde tengo garantizada la cosa es en S,
y en S'. Cuando yo trabajo en S y en S', puedo conseguir allí todo lo que quiera, transformada, transformada y transformada. O sea, ahí siempre voy a estar en S' y siempre voy a estar en S, donde S de R está contenida en S' de R, como se ve aquí en la gráfica. Entonces, mejor no puede ser. En S' de R podemos tomar alegremente transformada de Fourier, transformada de Fourier repetida y transformada de Fourier inversa, sin salir nunca de S', como estamos viendo. Pues. Aquí en S' podemos hacer de todo y siempre estamos en S'. Para la transformada de Fourier repetida, fíjense, vamos a tomar transformada de Fourier. Vamos a probar que la transformada de Fourier es 1 sobre 2pi f a la menos x. Fíjense, cambia acá. Esto es importante. Esto es importante. Ya lo vamos a ver por qué esto es importante para la transformada inversa. Fíjense, este resultado, miren. Si f está en S', la transformada de Fourier de f es 1 sobre 2pi f a la menos x. Entonces, fíjense, si phi está en SDR, eso implica que la transformada de phi, que es esto, va a ser igual a 1 entre 2pi e a la menos i omega. A ver, porque aquí va a pasar algo. Esto debe ser phi. A ver. Yo no entiendo acá. A ver. La transformada de omega es e a la menos i, pero aquí debería ser phi. Aquí debería ser phi. A ver. Okay, ajá. Vamos a ver. La transformada de f, la transformada de f, la transformada de phi es esta. La transformada de phi es esta. Ahora ya le voy a tomar la transformada otra vez. Al tomar la transformada de ella, va a ser 1 sobre 2pi, e a la menos i omega esta. Ok. Esta es la transformada. Esta es la transformada de phi. Esto que está aquí es la transformada de la transformada de phi. La transformada de phi. Ok. La transformada de phi. Ajá. Y esto es igual. Ajá, vamos a ver por qué esto es igual a esto. Ajá, por la fórmula de inversión. Por la fórmula de inversión, esto que está acá es igual a phi a la menos x. Y ahora, para f que está en S' de R, para S que está, tenemos esto que está acá, transformar la transformada de f con phi de x, es la transformada de f, paso esta transformada para acá, vuelvo a aplicar la transformada y me queda esto que está acá, me queda f transformada de la transformada de x, me queda 1 sobre 2x phi de menos x, esto igual a 1 sobre 2x f de phi de menos x, hago un cambio de variable y me queda igual a 1 sobre 2pi f de menos x phi de x. Perdón. Por lo tanto, phi está en SR, lo que demuestra 8. Entonces, fíjense, esta es la antitransformada. La antitransformada de esto, correcto. Aquí utiliza la fórmula de inversión. Esto que está aquí es pi a la menos x. Por esto que está acá.
La fórmula de inversión. Bien, fíjense, ¿para qué vamos a utilizar esto? Fíjense, ¿para qué vamos a utilizar esto? Fíjense, la transformada de la transformada de Fourier de f es igual a 1 sobre pi f a la menos x. Fíjense dónde lo vamos a utilizar. Fíjense, cuando yo tengo la función característica, que es, por ejemplo, alrededor de 1, ¿no? Que es 1 del intervalo menos AA y 0, fíjense, aquí vamos a utilizar, vamos a ver la utilización de esto. Atención, la utilización de esto. Entonces, fíjense, yo tengo aquí una función que es 1 entre menos A y A y 0 fuera de A. Fuera del intervalo menos AA, perdón. Por el intervalo menos AA. Allí la función característica en el intervalo menos AA. Bueno, ustedes saben, nosotros vimos en el capítulo 1, bueno, hace algo, comenzando cuando fuimos a transformar de Fourier, vimos que la función x de A, definida por 1, entre menos A y 0, otro A, esa función está en L1. Esa función estaba en L1. Esa función estaba en L1. Pero la transformada de Fourier de esa función es seno de A omega sobre pi omega. Pero la función seno de A omega o seno de AX sobre pi X, esa función no está en L1. Entonces, este fue el primer ejemplo que vimos, que una función que siendo en L1, la transformada de Fourier de ella no está en L1. Sale fuera de L1, por lo tanto, no puedo, L1 no me sirve para devolverme y volver a caer en la X en cuestión que estoy buscando, la X sub A de X. Pero ahora yo me construí otro espacio, que es el S'. Entonces, esta realmente no cae en L1, pero el L1' va a estar contenido en la S, y entonces lo que hago es cómo le calculo la transformada inversa. Entonces, fíjense, aquí vamos. Fíjense, aquí vamos. Fíjense. Yo vengo y me voy de X sub A de X y hago la transformada de Fourier. Me da seno de AX sobre X. Y a ella le tomo la antitransformada. Perdón, y a ella les vuelvo a tomar la transformada. Y por este resultado, que la transformada de la transformada, fíjense, que la transformada de la transformada de me da esto. O sea, aquí lo que estoy tomando es la transformada de esto, o sea, la transformada de la transformada de X sub A de X, eso va a ser igual a 1 sobre 2 pi X sobre A la menos X. Pero esta es una función, en este caso, ella es par. Ella es par. Entonces ella va a ser 1 sobre 2 pi X de A. Entonces, yo vengo y me vengo para acá con esta. Y quiero ver quién es la transformada de
Cuando presentar ahora la camarita, ya la estoy desactivando. Ajá. Presentar ahora. No, mañana en la mañana te llamo porque voy a fíjate, yo, Andri, si yo mañana le voy a tomar foto a un material, ¿no? Entonces, yo le tomo la foto y busco correo, ¿no? Busco correo y me lo mando a mi correo. Ok. Mira, se estará viendo ahora. Sí, profe. Sí. Ahora se está viendo. Ok. Bueno, gracias. Sí, me dijeron que sí se está viendo. Ok, bueno, sigamos entonces. Nos hablamos mañana, pues. Chao. Mira, entonces, bueno, ahora vamos a ver la transformada de Fourier en L2. L2 es un espacio bueno. L2 es bueno. Entonces tenemos L2 contenido en S' de R, de modo que para cada F que esté en L2 es Fourier transformable. Un ejemplo de una función en L2, pero no en L1, es esta, fíjate, la integral. Si ustedes buscan las notas de la primera parte del curso, las primeras clases, cuando vimos integrales impropias, nosotros vimos que la integral del valor absoluto del seno cuadrado de x cuadrado sobre x cuadrado de dx era menor que infinito, tenía un valor, era el cuadrado de integrable. Sin embargo, era condicionalmente convergente porque la integral del seno de x sobre x de dx, esa no convergía. Bien. Y acabamos de ver, por el ejemplo que acabamos de ver, que la transformada de Fourier de esa función seno de ax sobre x es un medio de la función característica de x sub a de x. Eso lo acabamos de ver. Recordemos que en L2 tenemos un producto interno, que es el de la integral de menos infinito a infinito, de f de x, g de x conjugado de dx, si f está en L2. Entonces, en F2, en L2, perdón, tenemos una cosa muy importante, que es que cualquier función que yo dé en L2, la transformada de Fourier de esa función va a parar en L2. O sea, ahí hay una biyección. O sea, en L2, toda función que yo tenga en L2, tengo garantizada que va a tener transformada de Laplace, perdón, de Fourier en L2 y me voy a poder devolver. Porque hay una biyección, pues no sale de ahí. Recuerden la definición de la norma de f al cuadrado, es la integral de menos infinito a infinito del valor absoluto de f de x al cuadrado de dx. Y eso es igual a 2pi menos infinito a infinito, la norma de f, de omega. Ajá. Y eso me da eso. Bien. Y ese va a ser lo que se llama la fórmula de Plancharer-Parseval. Eso que está allí. Y de manera más generalmente la tenemos así, ¿no? El producto interno de F con G es 2pi, la norma del producto interno de F con transformada de Fourier con la G transformada de Fourier. Pero ya, esto no lo probé. Tenemos el resultado siguiente. Ya, espérate. Porque este 2pi no sé dónde sale. Vamos a ver si yo puedo. Este resultado, aquí no lo estoy probando. Aquí tú dices, es una biyección y además esta norma es igual a 2 veces esto. Bueno, aquí habría que aplicar, no, claro, aquí hay que aplicar las definiciones, aquí hay que aplicar las definiciones
La sombrero W es 1 sobre 2 pi. Sí, aquí hay que hacer unas cuentas. Aquí hay que hacer una cuenta para probar esto. Esto no está probado aquí. Este es el resultado. El resultado es este. En la norma de f al cuadrado, esta es igual a 2 pi, la norma de la transformada de f al cuadrado, 2 multiplicado por 2 pi. Ya las normas coinciden, salvo este producto 2 pi. Bien, y lo mismo acá para el producto interior, ¿no? El producto interior de f con g es igual a 2 pi, el producto interior, pero ahora de las transformadas de Fourier. Esto va a ser muy interesante, esto lo vamos a ver y usted lo tiene escribiendo ya la fórmula de esta fórmula para Sevar Plancharel va a ser muy útil para resolver integrales bien difíciles. Fíjense, aquí vienen algunos ejemplos. Fíjense, si ahora doy a f transformada como seno de omega sobre omega, fíjense ya ustedes aquí, acá vamos al caso anterior, acá, el seno de omega sobre omega, ¿no? Esto les dio, la transformada de esta les dio 1 sobre 2, esto que está acá. Entonces, esto lo voy a usar acá. Entonces, sea la transformada de f de omega igual a seno de omega sobre omega. Del ejemplo anterior sabemos que f de x es pi x1 de a. Aquí el a es 1. F de x, pi 1 de a. Entonces, la transformada de pi x1 de x es igual a f sombrero de omega. Porque fíjense, ¿quién es x1 de x? X1 de x, recuerden quién es x de a. O sea, recuerden ustedes a ver a dónde le escribí. X de a, lo escribí por aquí. Aquí tiene x de a. Entonces, x1 de x, entonces están trabajando con el intervalo menos 1, 1. Menos 1, 1. Entonces, fíjense, ustedes pasan este pi lo pasan para acá. Entonces les queda pi por x1 de a, pi por x1 de a, el a vale 1, les queda seno de omega sobre omega o seno de x sobre x, ¿no? Entonces pi por x1 de omega va a ser seno de x sobre x. Eso es todo lo que estoy haciendo aquí. Aquí lo tengo. Esto igual a f de omega, omega, es esto que está acá. Ya lo vieron. Entonces, fíjense, Plancharelli. Aquí voy con Plancharelli. Entonces, F está en L2 de R. También entonces, la transformada va a estar en L2 de R. ¿De acuerdo? La transformada está en L2 de R. Entonces, la transformada, fíjense, vamos al teorema, fíjense lo que me dice el teorema. Plancharelli dice que la transformada, que el valor, que la norma de f al cuadrado es igual a 2pi, la norma de la transformada de f al cuadrado. Voy a usar esto, Plancharelli, Parseval Plancharelli. Entonces la estoy usando acá. La voy a utilizar acá. Entonces, la norma de este, va a ser igual a 1. Este es 2pi. La norma de f al cuadrado va a ser igual a 2pi, la norma de la transformada. Entonces, la norma por 2pi. Entonces, paso dividiendo el 2pi acá. Se me van los pi, me queda 1 medio de x1 de x. Pero x1 de x es igual a x cuando estoy entre menos 1 y 1. Entre menos 1 y 1. 1 medio de ahora
pero es la norma al cuadrado, o sea, x al cuadrado. O sea, no olviden esto, pues estoy usando este resultado. Estoy usando este resultadito que está acá. Este acá, ¿no? Este acá. Entonces esto pasa para acá, 1/2 sobre 2pi, con el pi de arriba que tengo con x1. La f es x1 y la f barra es seno de omega sobre omega. Seno de omega sobre omega. No confundan eso. La f barra es seno de omega sobre omega. Y la f es pi x1. Aquí la tengo. Pi x1 es la f. Entonces, al cuadrado de esto, va a ser entonces la norma al cuadrado de esto. Entonces, bueno. Ajá. Perdón. Al cuadrado de esto, entonces será pi cuadrado sobre 2pi. Se me va. A ver. Ay, me estoy confundiendo con las cuentas. Bueno, el cuadrado de esto es esto. Esto es 1 sobre 2pi. X1 va a ser 1 entre menos 1 y 1. X1 va a ser X, perdón. Va a ser X. Que la función es la función, a ver, ¿cómo que se define la equidad? La equidad. Ajá. Se define como 1 entre 0 y A. Ay, ¿por qué puse X? A ver. Ajá. Entonces, esto es igual a esto. Igual a 1, 2 pi. Ajá, pero a ver, esto no es X cuadrado. Esto está malo. A ver. Esto está malo aquí. Esto es 1. Esto es 1. Esto está malo. Porque la función x1 de x, fíjense aquí la función x1 de x. Aquí la tienen, ¿no? A ver dónde la... Ajá. X1 de x, o sea, xa de x, es 1 entre menos a y a. O sea, esto es 1 entre menos 1 y 1. Entonces, aquí hay un error. Sí, por eso yo decía que aquí hay un error. Esto es 1. Esto es 1. Entonces, la integral entre menos 1 y 1 de 1 de dx es d de x, evaluado en 1 es 1, menos 1 da 2, se van los dos, y aquí me queda pi, porque fíjese, aquí me queda pi cuadrado sobre este pi, aquí me queda pi cuadrado, porque es todo esto cuadrado. Entonces aquí revisen las cuentas. Aquí esto me queda pi cuadrado, sobre pi me queda pi arriba, me queda pi medio. Pero la integral es entre menos 1 y 1 de 1, no de x cuadrado de 1. Me da 2. Entonces el 2 se va con el 2 de abajo, me queda pi. Está bien. Aquí hay que revisar la cuenta. Aquí esto está mal escrito. Entonces, esta integral, que es una integral difícil, si ustedes revisan las clases primera, segunda, cuando vimos integrales impropias, que calculamos esta integral, van a ver cómo la hicimos, ¿no? Y vemos ahora, utilizando el teorema de Plancharel, Parseval Plancharel, lo fácil que es. Bien. Un resultado que costaría mucho más trabajo con los métodos de variables complejas, pues, tratando de hacer todo esto. Bien, otro ejemplo, supongamos que tenemos la transformada de Fourier, esta, f sombrero de omega, 1 menos e menos i, x omega y omega variado entre menos infinito, a mayor que 0. Entonces paso el i omega para acá, para el lado izquierdo, y me queda esto. Y aplico transformada acá,
ajá, o antitransformada. Yo aplicaría, ajá, pero aplicaría antitransformada. La antitransformada de esto es F' generalizada. La antitransformada de uno es el 2pi delta de X, y de esta es la trasladada. 2pi delta A de X. Ajá. Centrada en A. Acabamos de transformada. Ok. Entonces, eso va a implicar al integrar, voy a integrar esto. Al integrar esto, integrando esto, me queda f de x, 2pi, hay un salto en 0 y hay un salto en A. Entonces aquí tengo h de x más una constante. O sea, eso resulta de la integración de esto. De la integración de esto. Donde es una constante. Pero la transformada está en L2. Eso implica que f está en L2. Eso quiere decir que la integral en valor absoluto, la integral al cuadrado debe ser menor que infinito. Entonces, para que eso sea menor que infinito, esta c no debe aparecer. La c no debe aparecer porque f está en L2. Que f está en L2 quiere decir que la integral de todo esto en valor absoluto al cuadrado de d de x debe ser menor que infinito. Para garantizar eso, de que esa integral de valor absoluto al cuadrado de dx sea menor que infinito, c debe ser 0. Y entonces me queda que f es igual a esto que está acá. Es igual a esto que está acá. Y aquí está dibujada. Entonces, fíjense, utilizando ahora el teorema de Plancharel-Parseval, ¿no? Fíjense, esta es la función y esta es la transformada. Entonces, la integral de la norma, o sea, la norma de la función al cuadrado, la norma al cuadrado es la integral del valor absoluto de esta función al cuadrado. O sea, aquí la tienen, va a ser igual a 2pi o a 1 sobre 2pi, porque aquí estoy a 1 sobre 2pi. Ajá. 4pi, esto va a valer entonces 2pi, esto va a ser 2pi acá, al cuadrado va a ser 4pi al cuadrado, esto es A acá, esto que está acá es esto. Entonces fíjense, o sea, voy a aplicar el teorema de Parseval-Plancharel con esta es f de x y esta es f de omega. F de omega. Aquí puedo poner omega. Entonces recuerden que la f de omega al cuadrado es igual a 1 sobre 2, la norma de la f al cuadrado. La norma de la f. La f es esta. Esta es la f. El área de esto al cuadrado va a ser base por altura, todo al cuadrado, ¿no? O sea, esto va a ser la integral. O sea, esto va a ser la base es A y la altura es, perdón, el cuadrado de esto. El cuadrado de esto. Ajá, porque es una A. A ver, espérate. Vamos a ver, estoy aplicando la identidad de Parseval. Parseval me dice que la 2pi norma de f de f sombrero de omega es igual a la f al cuadrado. ¿Ok? La f al cuadrado. Entonces, esta integral al cuadrado, esto que está acá, esto va a ser igual entonces, perdón, esto va a ser 2pi h de x menos h de a. Entonces, esto es de aquí para allá. Ajá. Es 1.
y para allá, ok. Entonces esto me va a quedar aquí. Esto me va a quedar aquí. Perdón, a ver, h de x. No, que me va a quedar 1, ¿no? Me va a quedar 2pi. 2pi. Y voy a integrar entre 0 y a. Voy a integrar entre 0 y a. Entonces, 2pi al cuadrado es 4. 2pi, perdón, 2pi al cuadrado es 4pi cuadrado. O sea, esto que está acá es 2pi, 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 a ver, h de x, esto me queda 2pi a, 2pi a, 2pi a, esto es 0 y esto es 0. Entonces esto se va con esto, me queda a. Perdón, entonces esto va a ser 2pi a, 2pi a. Entonces el cuadrado de esto es 4pi a cuadrado. 4pi, 4pi, perdón, 4pi a cuadrado. Esto no es 4, esto es 1. Esto es 1. Esto es 1. H de x menos a es 1 entre 0 y a. Entonces voy a hacer la norma de f al cuadrado, va a ser la integral entre 0 y a, de 2pi al cuadrado de dx. 2pi al cuadrado de dx es 4pi cuadrado por a. 4 dividido entre 2a de la fórmula de Parseval me da esto que está acá. Entonces fíjense, esta integral me da esto que está acá. Entonces lo estoy diciendo, ¿no? Esta integral, que es una integral impropia, tiene este valor, pues. Entonces este teorema, o este resultado, mejor dicho, este resultado, planchar el Parseval, me permite calcular integrales impropias. Y aquí tengo dos ejemplos: el seno cuadrado de pi sobre t, seno cuadrado de t sobre t medio pi, y esta que acabo de ver aquí. Son dos ejemplos que puedo calcular de manera exacta el valor de las integrales impropias de manera más sencilla. Bueno, podemos ver más ejemplos en la clase de práctica. Podemos ver aquí mismo en la guía del profesor Humbelgens, y nosotros vamos a hacer ejercicios de esto cuando hagamos como digamos, cuando hagamos distribución, cuando hagamos aplicaciones. Bien, sigamos adelante. Más ejemplos de la aplicación. O sea, traten de ver más ejemplos de Parseval, porque en los exámenes por lo general se ponen calcular integrales, y las integrales se tratan de calcular, se calculan utilizando esta fórmula de planchar el Parseval. Se pone una integral muy difícil, y al uno aplicar la fórmula planchar el Parseval se simplifica y la integral resulta ser bastante cómoda para resolver. Bien, mencionamos sin demostrar el resultado siguiente. Si f está en L2, entonces 1 sobre 2pi integral entre menos a de e a la menos i omega x f de x de dx converge en norma a f sombrero de omega, o sea, la transformada de Fourier de omega, y integral entre menos a de i omega de x f sombrero de omega de dx converge en norma a f de x cuando a va a infinito, pues. Donde la segunda afirmación es una versión de la fórmula de inversión para la transformada de Fourier en L2. Este es el resultado, se llama el teorema de Plancharel. También mencionamos que la fórmula de convolución es válida. Entonces, fíjense, la fórmula de convolución dice que la transformada de f
de X, convolución G de X, es 2pi transformada de F de omega por la transformada de G de omega. O sea, la convolución de dos funciones F y G, la transformada de la convolución es 2pi el producto de las transformadas de las funciones. O sea, la transformada de Fourier de la convolución de dos funciones, F y G, es igual a 2pi la transformada de F, de Fourier de F, producto multiplicada por la transformada de Fourier de G de omega, donde F y G están en L1. Donde F, el producto de F sombrero con el sombrero está en L1. Bien, bueno, nos queda ver esto de las distribuciones pares e impares. Nos queda ver esto. Y de aquí vamos a ver aplicaciones. Vamos a ver aplicaciones. Entonces, la clase que viene, vamos a comenzar a estudiar aplicaciones. Vamos a terminar todo esto de aplicaciones. O sea, vamos a estudiar transformaciones pares e impares. Transformaciones pares e impares. Y aplicaciones. Y con eso haremos después una clase de repaso. O sea, que lo que nos queda es bastante poco ya. Eso nos queda esta parte. Y nos quedaría las aplicaciones. Con las aplicaciones culminaríamos y haríamos el examen el miércoles de la semana 12. Bueno, vamos a dejarlo allí. Nos quedaría entonces, terminamos en las distribuciones de la prueba de Fourier de distribuciones pares o impares. Nos falta ver eso. Nos falta ver aplicaciones. Eso lo veríamos lunes y miércoles. Ya estaríamos listos para el miércoles. Inclusive ya para el miércoles podemos empezar ese repaso porque es muy corto lo que nos queda. Y yo les voy a preparar un material de repaso para la clase del miércoles y para la clase del lunes antes del examen. Bueno, cuídense mucho, que tengan una Semana Santa muy santa y bueno, y espero que las pasen tranquilos y que nos podamos ver, si Dios quiere, el lunes 5 de abril. ¿Alguna pregunta? Por mi parte no, profesor, muchas gracias. De verdad que tenga una buena semana. Igualmente, pues igualmente cuídense mucho, nada de estar inventando y como decía Francis Bacon, pues la mejor manera de dominar la naturaleza es obedeciéndole. Sí. Bueno, feliz fin de semana, feliz Semana Santa y estudien, repasen cómo están en las otras materias. ¿Han podido cursar otras materias? ¿Han podido avanzar? ¿Cómo les ha ido en ese particular? En mi personal es curioso ver cómo cada profesor maneja distinto lo de dar clases a distancia, pero todo se está transcurriendo bien, excepto un profesor que tiene muchos problemas de internet y tengo como 2 semanas que no veo clases con él. Ajá, pero han tenido evaluaciones y todo. Sí, sí hemos tenido. Vamos por la fecha, vamos bien para terminar en semana 12. Ok. No, nosotros